Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero pedir que tengan la bondad de ponerse en pies. Vamos a tener la lectura bíblica que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 21. Debe estarse proyectando ya en las pantallas, ya está proyectado en las pantallas. Muy bien. Entonces vamos a hacerle como acostumbramos a hacerlo. Primero yo, el versículo que sigue ustedes se llama la forma antífona. Y dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a repetir todos este versículo, me permito. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos nosotros en este mundo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora todos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Buenos días, hermanos. Aprovechemos que estamos de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, nos hemos reunido, Señor, en tu casa para agradecerte, Señor, por todo lo que haces por nosotros, para pedirte, Señor, que nos ayudes cada día más a crecer, para ser más como tú, para crecer, Señor, a tu imagen y semejanza. Permítenos saturarnos de tu Espíritu. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, y lávame, Señor, y lávanos, para estar limpios delante de ti y poder ser siervos útiles en tu presencia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo guíe este culto en esta prédica y que sea tu palabra bendita, que llegue, Señor, al corazón de cada uno de los presentes. Que podamos, Señor, entenderte más, comprenderte más y ser más como tú. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Por favor, abramos nuestras Biblias en la epístola a Tito, capítulo 3, desde el versículo 7, desde el versículo 8 hasta el 15, y vamos a leer. Dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte.
y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Empieza este pasaje en el versículo 8 diciendo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué cosas? Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esto nos lleva a lo que viene diciendo en los versículos anteriores. Y quisiera que revisemos nuevamente, a pesar de que ya nuestro hermano Lenin nos explicó exhaustivamente sobre esto, pero me parece que es necesario recalcar. Y veamos el capítulo 3, versículo 4, en donde dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, y para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si tiene su Biblia y tiene con qué marcar, quisiera que marque estas palabras que le voy a decir, o si no, si puede remarcarlo en su Biblia electrónica, también lo puede hacer. Dice en el versículo 4, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Son palabras que hay que recalcar. Siguiente, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el versículo 6, Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos versículos contienen o sintetizan todo el Evangelio de Dios, que son las buenas nuevas. Y antes de empezar esto, quisiera hacerles dos preguntas. Una, nadie tiene la vida comprada. Hoy estamos, mañana ya no. El día domingo o de la semana pasada, un colega, sano y bueno, se le reventó un aneurisma y a la tarde falleció. Así de forma repentina, podemos salir, nos puede atropellar un auto y ya estamos. La pregunta es esta: ¿ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy, iría al cielo? Aquí viene la pregunta, que a veces es una pregunta que nos afecta en diferentes circunstancias. Y solamente los que hemos estado cerca de la muerte podemos decirla con certeza si moriría hoy. Cuando a mí me dijeron, tenemos que intubar porque no está mejorando y va a ser necesario eso, y yo le dije al médico intensivista, permítame orar, porque yo sabía que a lo mejor era el final. Y encomendé mi vida al Señor porque tenía la certeza de que allá iba a ir. Pero Satanás se encarga de meternos dudas. Y por eso es necesario que nosotros estemos seguros de que nuestro destino final es el cielo. Leamos en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 13, lo que Juan dice a toda la iglesia, y donde dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ¿en quién? En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, si usted cree en Cristo, usted tiene vida eterna. Ahora la segunda pregunta. Supongamos que realmente usted murió y se encuentra en la presencia de Dios. Y Dios le dice, ¿cuál es la razón
por la que yo tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Esta pregunta es interesante porque crea muchas controversias. Hay muchas personas, la mayoría, que creen que cuando uno es bueno, las buenas cosas que uno ha hecho en la vida, a lo mejor pesan un poco más que las malas y que el Señor le permitirá entrar, porque ha sido bueno, porque he obedecido los 10 mandamientos, porque amo a mis hermanos, porque me congrego en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. En todas estas respuestas habla del yo y de lo que yo puedo hacer. En la prédica anterior del hermano Lenin, nos dice que Pablo le pide a Tito que le recuerde a los cretenses que se sujeten a los gobernantes, autoridades, pero que estén dispuestos a toda buena obra, que sean amables con todos los hombres. Pero lo que aquí dice es que se está refiriendo a creyentes, no a inconversos. Entonces la persona que es inconversa, y cuando se le pregunta cuál es la razón por la que tiene que ir al cielo, y dice que hago todas estas cosas, esto no es la verdad, porque las obras no nos llevan al cielo ni dan salvación. Dice, cuando incluso Pablo le dice a Tito que nosotros antes de ser creyentes éramos llenos de maldad y defectos, pero que cuando recibimos a Jesucristo fuimos transformados, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa todo esto en la salvación? Y aquí hay algunos aspectos que quisiera recalcar. Sería interesante que puedan leer el díptico, porque ahí está detallado, o si no, tomar apuntes, sería interesante. Primera cosa, ¿qué es la gracia? Habíamos dicho que este es el resumen de un evangelio. ¿Qué es la gracia? ¿Y qué es la gracia? Es un regalo de Dios. Se nos da no porque nosotros lo merezcamos. Alguien lo representaba como la mano del mendigo recibiendo la caridad de un rey. No hizo nada para merecerlo. Nada. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Dios, en su bondad infinita, nos da la gracia. Es decir, nos da algo que no merecemos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. No por obras de justicia, hemos dicho. Debido a que Pablo ha exhortado a Tito que enfatice las buenas obras en su ministerio con los cretenses, desea aclarar que las obras no sirven para salvar a una persona. Y esto es fundamental. Las obras no dan salvación. El salvo produce obras. No al revés. Las obras no dan salvación. El salvo produce obras. Miren lo que dice en Romanos 3, capítulo 3. Y quisiera que lo tengan señalado porque vamos a recurrir bastante a este capítulo. Romanos capítulo 3, del 19 en adelante. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es de alhaja, ya hemos dicho bastantes veces. ¿Qué es la ley? La ley es un espejo que nos refleja los defectos. ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios. Veo la ley y me reflejo, no amo a Dios. Amarás a tu prójimo, no amo a mi prójimo. No robarás. Yo robo todo el tiempo. Le robo a Dios esos diezmos, le robo tiempo, le robo no dedicarme todo lo que yo pueda hacer. Si es que estoy trabajando en una oficina, a veces me llevo lápices, hojas, borradores, grapadoras. De cualquier forma, el hombre es pecador. Mire, y la ley de tránsito le dice a usted que usted incumple con esta ley todo el tiempo. Por ejemplo, antiguamente, y esto nos habrá pasado a nosotros, nuestras calles eran bidireccionales, doble vía, y un buen día amanece puesto un rótulo que dice una vía.
Y como no sabíamos, vamos en sentido contrario, porque pusieron el de la noche. Y cuando le espera en la esquina el policía, que ya sabía lo que le venía, le para. Sus credenciales. Usted ha incumplido, multa. Pero señor, si esto era doble vía. No señor, vea el rótulo. Ya no puede venir por aquí. Pero es que esto era antes doble vía. No, ya no. Y es infracción. Así mismo es la ley. Por eso el Señor dice, cuando no había ley, no había infracción. Pero ahora que ya la ley fue entregada a Moisés, todo lo que la ley de Moisés dice es infracción. Y por la ley de Moisés no hay uno solo que se salve, porque ¿quién es el cumplidor de toda la ley? Solo Jesús. Santiago dice que el que obedece toda la ley, pero incumple en un mandamiento, en uno, es reo de toda la ley. Esto es como que si usted está sujeto en un abismo de una cadena, pero uno de los eslabones es de papel. Todo el resto es de acero bien forjado, resistente, pero usted se cuelga abajo y ¿qué va a pasar? El peso suyo, del pecado que usted tiene, va a romper ese papel y va a irse con toda la ley al infierno. Así que de esa manera nadie se salva. Pero en el versículo 21 dice de este capítulo 3 de Romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, es decir, ya anunciada de antemano. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hemos visto ya lo que es la gracia. La gracia es un don no merecido, es un regalo de Dios. Ahora veamos qué es el hombre. ¿Y qué es el hombre? El hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Es imposible que uno prueba salvarse por sus propios méritos. El Señor nos dice, hay dos formas de salvarse para llegar al cielo, por la gracia o por las obras. Escoge. ¿Por dónde quieres ir? No por ambas. No puede ser gracia más obras. No puede ser. ¿Es lo uno o es lo otro? Si yo escojo las obras, ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la vida eterna. Entonces, si uno escoge las obras, llámese cumplir mandamientos. En la época de Jesucristo, los judaizantes, ¿qué exigían? Que se haga la circuncisión. Hoy en día, que se respete el sábado, que no se ponga sangre, y etcétera, y etcétera, y etcétera, que son imposiciones que la ley y el hombre quiere poner al hombre. El Señor, ¿qué les decía a los fariseos? Hipócritas, que ustedes cuelan al camello, pero cuelan al mosquito, pero se tragan al camello. Dando a entender que ellos imponían a la iglesia, a los judíos, reglas que ni ellos cumplían. De esa manera, estamos viendo que el hombre es imposible que pueda tener una comunión con Dios. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo trino, como es Él, cuerpo, alma y espíritu. Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así nos hizo y podíamos vivir en comunión con Él. Adán y Eva vivían en el paraíso, pero cuando pecaron, cuando comieron del árbol prohibido, ¿qué pasó? Murieron. El Señor les dijo, morirán. ¿Y murió qué parte de esta trinidad del ser humano? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué murió? El espíritu. Y muerto espiritualmente es perder la comunión con Dios. Y por esa razón fue expulsado Adán con su esposa del paraíso. Y puso el Señor unos ángeles, unos querubines, para que el hombre no coma del árbol del bien y del mal, de la vida eterna, de la vida, y pueda tener vida eterna. ¿Por qué? Por misericordia. Porque si el hombre, estando muerto, comía de ese árbol de la vida, quedaba muerto eternamente ante Dios. Y es expulsado del paraíso para que pueda tener un camino de expiación que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Entonces ahora vemos que la gracia que es de Dios es el camino que Dios planeó.
Entonces veamos quién es Dios. Hemos visto en estos versículos y que les dice subrayar, que dice, Dios es misericordioso y no desea castigarnos. Él no desea castigarnos. Pero ¿qué pasaría si es que el Señor nos dice, bueno, te perdono, ven, pasa por acá? Incumpliría con un atributo de Él, que es ser justo. Y esto, por ejemplo, viene el ejemplo del abogado, ¿no? Le cogen a un ladrón y le llevan al juez. Dice, fue encontrado infragante. ¿Cómo te declaras? Señor, soy culpable, sí, en realidad yo me robé. Pero si me perdona, no, le juro que nunca más vuelvo a robar. ¿Qué va a pasar si esa persona es absuelta por el juez? Sale a robar. No sale a convertirse en un ser humano honorable, digno, no, sale a robar. Y el juez, que estudió las leyes y que su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes, si le deja absuelto, está yéndose en su contra, como los jueces nuestros como hoy en día, ¿no es cierto? Que reciben por debajo y absuelven al culpable. El Señor Dios no es así. Dios es el autor de la ley. Él con su dedo escribió en las tablas de Sinaí las leyes que le entregó a Moisés. Y él no puede irse en contra de su carácter, de su persona, de ser justo. Entonces él no tomará al incumplido, al delincuente por inocente y satisfará la ley y la justicia de él en contra del pecador. El problema de Adán, ¿cuál fue? El pecado. Se apartó. Y ahora el pecado es lo que le aparta de Dios. El hombre que vive en pecado vive apartado de Dios. Y cada cosa que hace va haciendo un récord les voy a enseñar con un ejemplo pequeño. Un libro en donde se va apuntando cada cosa que yo hago. Entonces se habla y se apunta, ¿no? El día de hoy, 10 de la mañana, mintió. Mañana, tan. Y este es el problema. Dios está acá. Y yo estoy aquí con mi registro de pecados. Este registro de pecados no se borra. Ahí está. Y el problema es que el Señor me ama, pero odia mi pecado. Y aquí estoy yo. Yo puedo tratar de ser mejor, cambiar de religión, cambiar de iglesia. Pero ahí está el problema. ¿Cómo soluciona Dios este problema? Porque en su gracia y en un consenso trinitario envía al Hijo para que, hecho hombre, vaya a la cruz y tome mi pecado. Y Él sea declarado culpable. Y la justicia de Dios se satisface con Cristo en la cruz. Amén. Mi pregunta es, ¿qué pecado me quedó? Nada. Entonces, ahora tengo comunión con Dios. Y se ha restablecido lo que se perdió en el paraíso. Ahora tengo la oportunidad de poder decir nuevamente, Dios mío, porque antes era enemigo de Dios. Como hemos dicho, Dios es misericordioso y Dios ama al ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Este creer que no es mío, porque yo vivía apartado de Dios, yo vivía huyendo de Dios, no le buscaba de ninguna manera, pero cuando Él me alcanza, el don, esa misericordia del Señor, me toca y me provoca dos cosas. Uno, convicción de pecado, darme cuenta de que yo era pecador. Y dos, arrepentimiento. Cuando yo me doy cuenta de que soy pecador y que por las obras no voy a ser justo, busco un Salvador. Esto es como la persona que se está ahogando y cuando ya no alcanza a nadar y sabe que va a morir, ¿qué hace? Como le dijo Pedro en la barca, Señor, sálvame. Buscamos un Salvador. ¿Y el Señor qué hace? Estira su mano misericordiosa y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Así me coge a mí.
y me saca del fondo cenagoso del pecado. Me restituye, me lava por medio de su palabra y del Espíritu Santo y me regenera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El lavamiento de la regeneración. Regeneración. Es una palabra compuesta de generar, producir, dar vida, nueva vida. Regenerar, nueva vida. ¿Qué se había perdido en el paraíso cuando comió el hombre? El Espíritu. El Espíritu murió. Cuando creo en Cristo, ¿qué se restituye? El Espíritu. Y ahora tengo la oportunidad de acercarme a Dios por medio de la regeneración del Espíritu Santo en mí, de una nueva naturaleza que ya no la tenía. Por ejemplo, les pongo este capítulo de Efesios, capítulo 5, en donde les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, ¿en qué? En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Romanos 25 dice, que estábamos leyendo, en Romanos 3, capítulo 25, búsquenle, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Ya habíamos dicho lo que es propiciación, ¿se acuerdan? ¿Qué es propiciación? Es sacrificio agradable a Dios que satisface su ira. ¿Por qué la ira? Ya vamos a explicar más adelante. Pero la ira de Dios, por culpa del pecado, se satisface con el sacrificio propiciatorio de Cristo en la cruz. Habíamos dicho que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, o la suya o la de Cristo. Cuando yo recibo a Jesucristo por gracia y no por obras, el Señor ocupa mi lugar en la cruz y muere por mis pecados. Cuando yo voy por las obras, yo voy a ocupar el lugar de Cristo en la cruz y voy a pagar con mi sangre y la muerte espiritual eterna en el infierno. No hay otra alternativa. La redención que es en Cristo Jesús. Hemos visto, gracia, Dios, el hombre. Veamos quién es Cristo. Y aquí viene otro sistema de controversia en la vida actual. Es de hermano mayor, es un profeta, es un rabí, un raboni, es una persona, un Dios menor. Los testigos de Jehová creen que el Señor es un Dios que el Señor fue creando para que se acerque y no es Dios mismo. Por eso se llaman testigos de Jehová. Le excluyen a Cristo de la Trinidad. Pero Jesucristo es Dios, es el infinito Dios hombre. ¿Y dónde lo vemos? Lo podemos ver en Juan, en el capítulo 20, 28. Capítulo 20 de Juan, versículo 28, cuando ya Cristo resucitado se presenta a los apóstoles y les dice: aquí estoy. Y Tomás dice: si no lo veo, no veo las huellas en las manos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y cuando se le presenta y le dice: aquí estoy, a Tomás, ¿qué le dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío, y postrado le adoró. Ningún ángel permite que alguien como nosotros se postre ante un ángel para adorarle, porque le dice: levántate, soy consiervo tuyo. Solo a Dios puedes adorar. Y el Señor Jesucristo permitió que Tomás le adore, permitió que Pedro le adore, permitió luego que montones le adoren a él. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios hecho hombre, revestido de hombre en el seno de María, con un único objeto de morir en la cruz para llevarse ese pecado que tenía yo en la mano, para poder restablecer la comunión que teníamos en el paraíso. Murió por nuestros pecados y para poder comprarnos un lugar en el paraíso que se había perdido. En Isaías, en el capítulo 53, versículo 4, pueden buscarlo. Isaías 53, 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Miren esta parte, miren este amor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si usted no le reconoce a Jesucristo como su Señor y su Dios, usted va a cargar el pecado. Usted va a cargar la ira de Jehová. Pero si usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, Jehová cargó el pecado suyo en la sangre de Cristo, que murió por nosotros. ¿Y se acuerdan lo que ustedes dijo cuando Jesucristo estuvo en la cruz? Ya para entregar el Espíritu, las últimas palabras, el Señor exclamó, Tetelestai. ¿Qué es la palabra Tetelestai? Ya lo sabemos. Es una palabra de un acuerdo comercial que cuando usted tenía una deuda, se le extendía cuando usted había acabado de pagar. Si usted compró un auto a 3 años plazo, cuando paga la última cuota, le entregaba un certificado, Tetelestai, está pagado, ya no debe nada. Cuando compra su casa, cuando compra una refrigeradora, lo que sea. Acaba de pagar la deuda, Tetelestai. Cuando Jesucristo dice en la cruz, Tetelestai, está diciendo, todos los pecados están pagados. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Nada. Nada le puede añadir al sacrificio terrible que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso decimos, la gracia no es barata. Le costó toda la sangre a Cristo nuestro Señor. Él pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. No escapó uno solo. Los que pecó ayer, los que peca ahora y los que pecará mañana. Absolutamente todo. La renovación en el Espíritu Santo es este proceso continuo del vivir cristiano, y esto solamente se facilita por medio del Espíritu Santo. Y este es convivir el Espíritu Santo en mi persona, siendo yo templo del Espíritu Santo, hace que yo día a día vaya creciendo en conocimiento y en obediencia para llegar a la estatura de Cristo, y de esa manera podamos tener un final feliz, un final eterno junto al Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo? Eso está escrito en Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús y dijo, de cierto, cuando el Señor dice de cierto, es firma y sello. Está ratificado. El Señor lo ratifica. No tenga usted la menor duda de que así es. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Dios. Y el agua representa la palabra de Dios. Usted no puede llegar al conocimiento de Dios si es que alguien no le predica, si es que alguien no le da un Nuevo Testamento, si es que alguien no le dice, busca a Dios, Él te puede ayudar. Eso es predicar, esparcir la palabra. La Biblia puede lavarle a usted. Tiene ese poder santificador, limpiado por la palabra de Dios y lavado por el lavacro de la regeneración. Los judíos tenían en el lugar santo, entre la unión entre el santo y el santísimo, un lavacro que representa el agua en donde se limpia uno de los pecados. Y el sumo sacerdote tenía que lavarse continuamente, varias veces, antes de poder entrar al lugar santísimo. Porque en pecado no puede entrar, solamente en santidad. Y sin santidad nadie puede conocer a Dios. Ahora, esta santidad es difícil de alcanzar. Nosotros tenemos un enemigo, que somos nosotros, nuestra carne. Y está representado en la palabra con la historia de Acán. ¿Se acuerdan ustedes? El tipo este que peleaba contra los israelitas
Y mientras él peleaba, el rey Acán y su gente peleaba contra los israelitas, Moisés levantaba las manos y oraba a Dios. Y mientras él oraba y clamaba a Dios, los israelitas prevalecían. Pero cuando se cansaba y bajaba las manos, prevalecía Acán y sus huestes. Esa carne, cuando nosotros nos cansamos, prevalece. Y es una continua lucha de todos los días. Tengo que luchar contra mí. ¿Y quién es el que sostiene mis brazos levantando? Es la oración. Solo a través de la oración yo puedo vencer a Acán que vive en mí. Todos los días tengo que orar y pedir al Señor perdón por lo que hice y fortaleza para no continuar haciéndolo. Señor, líbranos de Acán que vive en mí. Es lo que tenemos que pedir constantemente. La regeneración es volver a nacer, o mejor dicho, tener un nacimiento. Les había dicho que cuando Adán y Eva pecaron, ellos sabían que iban a morir. ¿Se acuerdan que Satanás le preguntó a Eva, ¿qué les ha dicho? Que el día que comamos, moriremos. El día que comamos, moriremos. Ellos físicamente murieron 900 años después. Adán vivió 900 años más después de eso. Pero espiritualmente murió ese día y empezó a envejecer. Porque parte del envejecimiento es culpa del pecado. Porque si es que nosotros no hubiéramos pecado, si Adán no hubiera pecado, seríamos inmortales y nos hubiéramos quedado de 30 y pico de años. A esa edad, no más. No 15. Yo creo que el Señor les hizo un poquito más mayores porque ya estaban en capacidad de ser padres, ¿no? Dijo, vengan y sojuzguen y procréense y tengan hijos y llenen todo el mundo, ¿no? Sin embargo, la bondad de nuestro Salvador se manifestó, como les había dicho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es no darnos lo que merecemos. ¿Qué habíamos dicho de la gracia? Es darnos lo que no merecemos. Nosotros no merecíamos vida eterna porque éramos pecadores. Sin embargo, el Señor nos da. Eso es gracia. La misericordia es no darnos del infierno que nos merecemos. La misericordia es no darnos lo que merecemos. Eso es la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo hemos sido justificados y ahora que cuando yo creo he sido regenerado, soy convertido en una nueva persona, en una nueva criatura. Miren lo que dice aquí en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ahí está Acán, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. En Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué decía Pablo? Estoy juntamente con Cristo crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en la cruz, el Señor me quita ese registro de pecados, con su sangre me lava, me limpia de pecado y muere al viejo hombre. Y ahora soy regenerado por medio del Espíritu Santo en nueva criatura creada para buenas obras. Es así para buenas obras. Y esa nueva criatura es la que va a ocupar lugar al lado del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ascendía al cielo dijo, voy a prepararles morada. Morada. Esta no es más que una tienda temporal en la que estamos, porque mi tienda terrenal será expirada, acabará, tendrá su caducidad. Ya las muelas se están yendo, se están cayendo. Los postes, como decía el pastor Roberto, recuerdan, van temblando, las cuencas de los ojos se van poniendo oscuras, pero esto pasará. Mas yo, cuando muera, voy a mi morada terrenal que el Señor tiene preparada. ¿Quién dice amén? Amén.
En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan 10:9 dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la puerta que tenemos que buscar, no hay otra. Hermanos, por favor, hago hincapié. Cristo es la puerta, es el único y suficiente Salvador. No hay nada más. Usted no necesita nada más para ser salvo que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. No necesitamos más. Pero esto tiene un costo. No es la gracia barata. Miren lo que dice en Mateo 10:22. ¿Usted cree en Cristo? ¿Cree que Cristo murió por usted en la cruz? Pues mire lo que dice Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor, soy salvo posicional ese instante. Soy nueva criatura. Tengo ya ese nuevo nacimiento. Y hasta mi nombre inscrito en el libro de la vida. Pero de ahí para adelante tengo que tener salvación. Pablo decía, manténgase salvos, rogando cada día para que no se aparten de la fe. Aquí dice, el que persevere hasta el fin. Fui salvo, soy salvo, seré salvo. La salvación es una cosa continua. La salvación no es permiso de pecar. No podemos tener libertinaje. Si usted recibió a Cristo, viva como Él le pide, en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. No es fácil, yo sé que no es fácil, somos seres humanos. Acán que vive en mí, la carne que me mortifica, me hace pecar. Pero abogado tengo. Si yo me mantengo en oración, si yo me mantengo en conocimiento del Señor y en obediencia. La obediencia es un callejón que le lleva al paraíso. No solamente crea, porque si yo creo, no saco nada. Santiago dice, Satanás también cree y ante la presencia del Señor tiembla. Pero el que cree no es salvo. El salvo es el que cree y obedece. Pidamos al Señor que nos dé su espíritu de fortaleza para que no decaigamos en obediencia. Y que si por circunstancia nos apartamos del camino, nos arrepintamos y volvamos, lavarnos todos los días los pies, confesando nuestros pecados ante el Señor. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una historia de un tipo que vivía por las partes estas de Arabia, por ahí musulmán, y él se dedicaba a pescar las perlas de las conchas, y ellos nadan se meten sin equipo, sino que tienen unos poderosos pulmones, y entonces rescataban. Y había un pastor, un misionero ahí, que por muchos años le habló de Dios, y nunca logró convertirle, pero nunca dejaron de ser buenos amigos y se frecuentaban. Y cuando ya se iba él de regreso, ya estaba viejito el misionero, y regresaba a su país, retirándose ya del servicio, este amigo de él le dice, mira, te voy a dar un regalo que quisiera que lo conserves para ti, es algo que yo te doy con mucho aprecio. Y le entregó una perla hermosa. Y le dijo, ¿y esta perla? Dice, mira, esta perla la consiguió mi hijo cuando se metió a buscar la perla más grande que él quería. Pero estuvo tan profunda que él cogió la perla, pero no alcanzó a regresar y falleció. Y lo encontraron asida de su mano la perla.
y la he conservado todo el tiempo. Entonces te la regalo para que la conserves y no te olvides nunca de mí. Y él le dice, bueno, entonces voy a hacer alguna cosa, le voy a vender algo. Y le dice, un momentito, ¿cómo puedes hacer eso? ¿No te das cuenta que esa perla fue el costo de la vida de mi hijo? Y el pastor le dijo, exactamente, eso es lo que quería oírte. ¿Cómo puedes portarte de la manera que te portas sin creer o creer que el sacrificio de Cristo no es suficiente? ¿No sabes que el Padre a su unigénito Hijo ha enviado para que muera por ti, para darte salvación? Esa es la perla de gran precio. Esa es la perla que todos buscan, por el que venden todos la heredad y la van y la compran. Esa perla, que es la vida eterna, solamente la puede dar Cristo, nadie más. Entonces, ese sacrificio que el Señor hizo no es barato, no es para vivir en libertinaje, no es para vivir como a mí me dé la gana, es para vivir en amor, en temor y temblor delante de Él, tratando de obedecerle. Por esa razón, el que no cree en Jesucristo, la ira justificada de Dios caerá sobre él. Porque la ira del Señor es recta, es santa y es justa para los que se apartan o le niegan. Miren lo que dice acá en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en Romanos 3, capítulo 27 y 28 que estábamos leyendo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hemos visto gracia, hemos visto el hombre, hemos visto a Dios, hemos visto a Cristo. Veamos algo del Espíritu Santo. En Génesis, en el versículo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Es el Espíritu Santo. Y también dice que no contristemos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? No se puede contristar a una fuerza, a una manifestación, sino a una persona. Estamos estudiando en los libros que estamos estudiando, en los manantiales, acerca del Espíritu Santo, en donde se ve claramente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, ¿no? Y es Él el que está influyendo en todo, en la creación. Dice, el Señor dijo, y hágase, y ahí ya el Espíritu de Dios estaba volando sobre la faz de la tierra. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y dónde más lo hemos visto? Está presente en la concepción de Jesús. Dice, el Espíritu Santo te cubrirá y el ser que será santo. Está incluido, vigilando el crecimiento de Cristo en la niñez y en su juventud. En el bautizo, en forma de paloma desciende en Cristo, ¿no? En el ministerio terrenal de Jesucristo, en el sacrificio de Cristo y en su resurrección. El Espíritu Santo levantó a Él de los muertos y así como le levantó a Cristo, nos levantará a nosotros. Un día estaremos con el Señor con cuerpo glorioso similar a Él, siendo felices en el cielo, siendo partícipes, coherederos de la gracia con Él. Eso es algo maravilloso. Y además otra cosa, hoy en día el Espíritu Santo mora en los convertidos, incluyéndonos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y también en la iluminación y ayuda personal para el crecimiento en la fe. Cuando yo tengo a Cristo, al Espíritu Santo morando en mí, Él me anuncia lo que está bien y lo que está mal. Eso es el Espíritu Santo. Ahora vamos a una parte que también es interesante, la fe. Hemos visto gracia, el hombre, Dios, Cristo, el Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? Lo que no es. La fe no es un conocimiento intelectual. Puedo saber yo la Biblia de tapa a tapa
y no ser convertido. Hay un pariente, cuñado, el esposo de una cuñada, un americano, sabe 8 idiomas, profesor de una universidad, se ha leído 4 veces la Biblia, pero no es salvo. No cree en Cristo como su Salvador. La fe no es conocimiento intelectual. Si yo le pregunto quién es Cristo, es alguien que nació hace 2000 años, que vivió una vida ejemplar, murió crucificado. Todo es conocimiento intelectual, pero de ahí no pasa. Tampoco es la fe temporal. Cuando tengo problemas en mi familia, me voy a divorciar, me voy a separar, acudo donde el Señor. Señor, perdóname, ayúdame, auxíliame, haz que supere este problema. Si estoy enfermo, Señor, vengo aquí a pedirte, clamo, como les decía yo. Tenemos que pedir por la salud del enfermo, sí, así es correcto. Pero ¿qué es más importante? ¿La salud física o la regeneración espiritual para salvación y vida eterna? Tenemos que pedir para que esa persona conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Y en la voluntad del Señor, si es que es de salvarse, se salva. Pero si es que va a morir, que muera conociendo a Cristo y vaya al cielo. Que le dijo el ladrón al un lado del otro, ¿no? No tienes pena de que este Señor, Jesús, que no ha hecho nada, esté muriendo por nosotros. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, le regresó a ver al Señor. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar, que haya personas que se van al infierno y nosotros no hacemos nada. Eso es la fe temporal, el Dios bombero. Tengo un problema económico, un problema de salud, un problema financiero, acudo. Y después de eso, me olvido. ¿Y eso qué pasa, no? Pero el Señor es misericordioso y hace que la lluvia caiga sobre buenos y malos. El Señor bendice aún a los malos cuando se lo pide. El Señor me hizo el milagro de devolverme la vida. Pero eso no significa que soy salvo. Eso significa que el Señor es misericordioso. Nada más. La fe que salva, esa se llama fe salvadora. Y la fe salvadora no es suya. No es suya. Es de Dios. ¿Qué dice la palabra? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe salvadora es esto. Cuando yo veo una silla y le pregunto a usted, ¿usted cree que si usted se sienta, la silla le va a sostener? Claro, ¿no es cierto? Está diseñada para eso. ¿Y por qué no me sostiene este rato la silla? Porque no estoy sentado en la silla, pues, ¿no es cierto? Pero si es que yo me levanto de mi asiento del yo, en donde yo soy el que me muevo, yo soy el que hago, yo soy el que busco, yo soy el Dios interno, yo soy, como los psicólogos dicen, el que puedo salir adelante. Y dejo ese puesto de primacía y me voy a la fe, que es el puesto de Jesucristo, y le digo, Señor, toma mi lugar. Confío en ti. Me siento en la parte de atrás, conduce mi vida. Ya no quiero manejar más, porque voy de choque en choque, de tumbo en tumbo. Quiero echarme atrás, confiar en tu providencia, confiar en que tú me vas a llevar al lugar seguro y dejarle mis cargas, mis preocupaciones, mi angustia, y saber que si sigo a Cristo, Él no me va a fallar, Él no me va a engañar, y que Él lo que promete cumple, porque es Dios de verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Esa es la fe salvadora. No es el Dios temporal, no es mi conocimiento del Señor, es cuando le entrego mi vida a que el Señor la maneje día a día, todo el tiempo, permanentemente. Eso es fe salvadora. Y volviendo al pasaje que nos concierne, en el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios, para los que creen. Es decir, que Pablo está hablando a los creyentes, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Dice, Tito insiste con firmeza, pero sí una cosa, esto es para el creyente, no para el inconverso. Así que si usted no cree en Cristo como su Señor y Salvador, no le sirve de nada las buenas obras.
puede ser el hombre más santo, más perfecto, que su fin es el infierno. Perdóneme, pero es cierto. Solo a través de Cristo usted puede tener salvación. Si usted hace buenas obras, obras de caridad, obedece, es buena gente, no hace mal a nadie, ayuda a los pobres, pero no cree en Cristo, su fin es el infierno, igual que cualquier sicario. Para que usted tenga buenas obras y le sirvan, tiene que ser creyente. Una vez que usted es creyente, dice aquí, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tiene otro sentido. La palabra de Dios dice que soy nueva criatura creada para buenas obras. Ahora sí, ahora sí. Y en el versículo 9 dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué está diciendo él? Dice, hermanos, nosotros no tenemos que andar ni defender a Dios con argumentos, con bibliazos, tratando de convencer con el ministerio de apologética, ¿no? Defender la palabra del Señor. No, nosotros tenemos que defender al Señor, ¿cómo? Con nuestro testimonio. Nosotros no tenemos que decir, vean las manifestaciones del Espíritu Santo, hablo 10 idiomas, y unas ni entiendo ni sé lo que digo, pero ahí estoy ladrando. Oh, con vómitos santos, polvos maravillosos, unciones que caen al suelo, eso es antibíblico. La llenura que tenemos que buscar es el conocimiento y la obediencia de Dios. Eso es llenura. Porque ¿qué saco yo? Acuérdense de un pastor que venía, subía al púlpito, hablaba en lenguas y afuera salía a meterse con prostitutas. ¿Eso será el Espíritu de Dios? ¿O están acarreando ira para el día de la ira? Tenemos que ser consecuentes con lo que somos y decimos. No tenemos que ser como el pastor Gatica, que no hace lo que predica. Tenemos que vivir lo que decimos. Y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Les da 2 oportunidades, dice. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Nosotros no tenemos que andar en controversias, no tenemos que andar en pleitos, pero dice en 2 de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que no se avergüence. Mas no lo tengáis, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La palabra griega que dice pervertir sugiere que Satanás está pervirtiendo a esta persona. Satanás es un león rugiente que está al acecho, esperando la oportunidad para echarnos del zarpazo. Por eso es que caen los que más alto están a veces, porque confían en el yo y su orgullo. ¿Qué es lo que le hizo pecar a Satanás? El orgullo. Quiso establecerse más arriba que el Señor. Por eso nosotros tenemos que tratar de ser humildes, servir y no jactarnos ni de lo que somos ni de lo que sabemos, porque nada de eso nos sirve. El Señor nos pide que andemos en sus caminos, sabiendo que el camino que seguimos es a veces doloroso, no es fácil y que vamos a ser perseguidos. Termina la carta diciendo, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas de intérprete de la ley y Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. De Artemas es la única anunciación que se tiene aquí en la Biblia. Tíquico, en cambio, es uno de los asistentes de Pablo, es un amado hermano, fiel ministro. También se menciona en Hechos, en Efesios, en Colosenses, en 2 de Timoteo. Acompañó a Pablo desde Corinto a Asia Menor y él llevó la carta probablemente a Colosas y quizás también a Éfeso. Y la ciudad esta de Nicópolis tampoco no está muy
aclarada, pero parece que estaba en la costa adriática de Grecia, y el nombre de esta ciudad significa ciudad de victoria. Ahí es donde pasó Pablo el invierno. Y también en esta ciudad dice que hubo un filósofo estoico, Epícteto, que tuvo ahí una escuela de filosofía, en esta escuela de Nicópolis. Dice, y también en el 14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es otra cosa interesante, para los casos de necesidad. Esto está hablando del crecimiento, ¿no? Dice, un cristiano creyente no puede ser sin fruto. Tiene que tener fruto. ¿Y qué es el fruto? En Gálatas 5, 20, 22, ¿qué leemos? Dice, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Sin tener todas estas cosas, no está diciendo cualquiera, es el fruto, él, uno solo, y es todo. Esa es la característica de un cristiano. Un cristiano tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio, sin las cuales nadie verá a Dios, la santidad, todo esto, ¿no es cierto? Entonces el fruto del Espíritu es la característica del cristiano. Mire lo que dice aquí en Hebreos 10, 23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Esta es una palabra durísima. Con temor y temblor delante del Señor. Conocer la palabra de Dios, aceptarla y pisotearla, es pisotear la sangre de Cristo. Y ya no hay más, y ya no hay más. Aquí dice, y ya no queda más sacrificio. El Señor es misericordioso y perdona todos nuestros pecados. Pero no nos pongamos a que el Señor tenga que estarnos perdona y perdona y perdona, sino más bien tratemos de llevar una vida de santidad. La justificación es un regalo que viene solamente de Dios, pero nosotros seremos recompensados de acuerdo a lo que hagamos en esta tierra. Tratemos de vivir de tal manera que cuando el Señor regrese nos cuente haciendo obras de justicia. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Las coronas son galardones que uno las gana por las buenas obras que hace. ¿Y cuál es la principal obra que nosotros como cristianos hacemos? La evangelización. Cuando yo convierto a un ser humano y le llevo a los pies de Cristo, hay fiesta en el cielo, porque uno más se ha salvado. Un pastor decía antes de morir, déjeme predicar la palabra para que uno más sea convertido. Señor, no permitas que muera sin cumplir tu ministerio. Ponme siempre como sal y luz para que podamos guiar a los demás hacia el conocimiento de tu santo nombre y que puedan adquirir vida eterna. Y como dice Juan en capítulo 1 de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cómo quiere recibir a Jesucristo? ¿Esperando galardón o escondido avergonzado? Ese es un reto. Aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón, haga la profesión de fe. Declárele que usted no puede ser salvo solo. Declárele que usted es pecador. Declárele que usted se está yendo al infierno y que necesita que Él le salve. Que le salve. Acérquese a Él. Búsquele de rodillas su perdón. Arrepiéntase de su vida anterior y viva de ahora en adelante para el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos oído tu palabra,
tu santa palabra. No permitas que vuelva vacía. Toca corazones, toca mentes, Señor. Vuelca a arrepentimiento, a convicción de pecado. Y que si alguien no te ha conocido, que te reciba como su Señor y Salvador. Y si es que todavía no le conoce, quiero que haga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, creo en ti. Creo que tú puedes quitarme el pecado que me acecha y que impide el tener comunión con Dios. Perdona mis pecados, líbrame de todo mal y dame de tu vida eterna. Hazme, Señor, una nueva criatura, que tu Espíritu Santo me regenere, que tu Espíritu Santo me mantenga en tu camino y que nunca me aparte de ti. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Sus alas me cubrirán, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, tú eres mi escudo y mi fuerza. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oración
oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a